Buenos días para todos. Siendo las 10 de la mañana, le vamos a dar inicio al quinto día del Seminario Internacional Virtual de Balonmano. Les cuento que el tema de hoy son los porteros y estará a cargo de Julián Villa, profesional en deportes y portero de nuestra selección colombiana. Les recordamos que si tienen alguna pregunta la pueden ir dejando en el chat, que en los momentos que el ponente disponga va a abrir unos espacios para responder cada una de sus inquietudes. También les recordamos ser muy cuidadosos con la manipulación de sus dispositivos para no habilitar micrófonos, compartir pantalla en momentos que no sean indicados y así garantizar que la ponencia sea más fluida. Julián, buenos días. Adelante. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, como dijo Milena, mi nombre es Julián Villa, portero de la Selección Colombia de Balonmano y del Club Maristas Alfenesí de España. El tema de hoy, como bien lo decías, los porteros. En este momento estoy en la creación de una idea, una especie de escuela colombiana para nuestros porteros, que sepamos cómo entrenarlos y a qué dirigirnos, en qué dirección encaminar a nuestros porteros, porque veo que tenemos muchas falencias y queremos asumir o tomar todo lo que vemos de Europa y no puede ser así. O sea, tenemos que tomar cosas y saber modificarlas respecto a lo que tenemos. Entonces, el tema de hoy es ese. Es una primera parte donde vamos a hablar estos temas y en la segunda vamos a trabajar 3 situaciones específicas en las que voy a dar lo que he venido aprendiendo y que me ha venido dando resultados para que sus porteros también lo apliquen, obviamente modificado, dado que soy un portero de 1,98 de estatura y no todos en Colombia son así, entonces eso también necesita ciertas modificaciones. Juli, no sé si de pronto pues estás consciente o quieres que sea así, pero no te estamos viendo. Pues en la cámara está deshabilitada. Se te escucha bien y la presentación está ahí. Pero a ti no. Déjame, no te veo. Entonces yo pongo la cámara del celular. Listo. No, si te parece bien así. Era como Pues yo para no saber que tengo estabas problema, si consciente. a ustedes Bueno, les no, parece bien. tranquilo. Listo. Entonces, las preguntas más comunes que nos hacemos al momento de empezar a entrenar a nuestros porteros son las siguientes. ¿Qué portero tenemos? ¿Qué biotipo tiene nuestro portero? ¿Cómo es su cuerpo? Físicamente, ¿cómo se ve el portero y qué debemos tener en cuenta para eso? Lo segundo, ¿qué actitudes tiene? O sea, nuestro portero, ¿cómo se comporta? ¿Qué psicología tiene? ¿Es un portero callado? ¿Es un portero activo? ¿Que habla? ¿Bromista? ¿Extrovertido? ¿Introvertido? Todas esas cuestiones debemos tomarlas en cuenta al momento de trabajar con nuestros porteros. ¿Qué aptitudes tiene? Motrizmente, ¿cómo es nuestro portero? ¿Es flexible? ¿Es veloz? ¿Es fuerte? ¿Cómo se mueve? Motrizmente, coordinativamente, ¿qué tiene? Todas esas cuestiones también debemos tomarlas en cuenta. También, ¿qué conocimientos tengo yo como entrenador para aportarle a mi portero? O sea, yo que conozco el tema, qué sé, qué información tengo para darle a mi portero. Por último, en esta parte, es cuál es el medio que tiene mi portero para desarrollarse. O sea, qué competencias tiene, cuántas tiene, qué otros porteros hay cerca que le puedan generar cierta competencia, si tiene o no tiene competencia, si quiero que él llegue a una selección y a qué tipo de selección, o si quiero que llegue a simplemente mejorar su rendimiento en los partidos que tiene. Eso también es importante, porque no podemos entrenar de la misma manera a un portero al que le vemos cierta proyección que a un portero que simplemente lo está haciendo por diversión. Creo que eso también hay que dividirlo. También, la más importante para mí, ¿qué portero queremos? Como entrenador, ¿qué portero necesito? Un portero que adquiera un estilo europeo y se vea muy bonito en la cancha, pero en realidad no pare, o un portero que aunque se vea feo, sea muy efectivo. Eso es importante. Un portero técnico o un portero efectivo, como lo venía diciendo. O sea, un portero que me haga que haga el gesto técnico muy bien, pero no llegue a parar el balón,
o un portero que aunque no lo haga tan bien, su técnica le basta para ser efectivo. Y lo más importante, y lo han hablado muchos entrenadores, tanto en defensa como en contraataques, como en repliegues, ¿qué portero quiero? O sea, un portero que me respalde el sistema defensivo o un portero al que yo deba modificar mi sistema defensivo para respaldarlo. En la defensa es donde el portero más es influyente. Y si mi sistema defensivo va a ir en busca de respaldar al portero, creo que ya empezamos a fallar. Es el portero el que debe respaldar el sistema defensivo. Bueno, hablando pues del tema ya como de la escuela, debemos empezar a mirar la técnica. Entonces, ¿qué es la técnica? Bárcenas y Román definen como el gesto que tiene que realizar el jugador para resolver situaciones que se presentan en el juego. Esta ejecución debe ser apropiada y pensada, debe generar un enriquecimiento en el contenido y debe ser eficaz. También es una ejecución que debe realizarse sin rigidez, o sea, debe ser una ejecución fluida, que le salga lo más natural posible y, por supuesto, que esté ajustada a las características del jugador. Lo que venía diciendo, no podemos tomar una técnica europea e inmediatamente quererla implantar en nuestro jugador sabiendo que sus características no son para esa técnica. Creo que es importante hacer ese ajuste para mejorar nuestros porteros. Una parte muy importante, porque también hace parte de esta parte de adaptar escuelas, debemos diferenciar entre qué es una técnica y qué es un estilo. O sea, la técnica son los movimientos que realiza el portero para solucionar la situación del juego. Entonces, esos movimientos van a ser iguales, tanto para un portero alto como para un portero bajito, para un portero flaco, para un portero gordo. Los movimientos son los mismos. La ejecución es igual. ¿Qué cambia? El portero, cómo los utiliza. O sea, el estilo es eso, el portero cómo utiliza su técnica. Entonces, en la imagen vemos dos porteros brasileros, los cuales se diferencian por su estatura. El uno está aproximadamente en 1,95 de estatura o 2 metros. El otro está entre 1,85 y 1,90 de estatura. Entonces, ¿qué tiene que hacer Mike, que es el portero más bajito? Los movimientos técnicos los tiene incorporados a su estilo. Su estilo le obliga a suplir ciertas falencias o completar lo poco físicamente que tiene. Él no es tan alto, entonces recurre a movimientos más acrobáticos, a técnicas más de salto, más sueca de la escuela nórdica, perdón, para realizar sus paradas. Ricky, que es el portero más alto de Brasil, él utiliza ya otro estilo de paradas, más pegado al piso, más utilizando todo su cuerpo, porque tiene las condiciones para hacerlo, tiene la envergadura para cubrir la portería con ese estilo. Entonces, ya ahí pasaríamos, después de la táctica, de la técnica viene la táctica, que es el momento en que tenemos que utilizar las técnicas. Entonces, Roberto Blázquez define como las situaciones posturales que el portero ejecuta para complicar la situación del lanzador, ¿cierto? Él dice que para ser eficaz hay que leer las situaciones y para ser capaz de leer las situaciones, el portero debe saber interpretar los estímulos. Entonces, ahí vamos a pasar a hablar de las escuelas. Hay unas escuelas tradicionales que las conocemos casi todos los entrenadores, como lo son la nórdica y la yugoslava. La nórdica son porteros más altos, pero medianos, entre 1,90 y 1,85 de estatura y un poco más, pero que no son corporalmente tan acuerpados, por decirlo de alguna forma. Entonces deben modificar su técnica. La yugoslava se basa en porteros un poco más anchos de cuerpo, un poco más lentos, que deben recurrir a todo su cuerpo para ejecutar las paradas, ¿cierto? Y bueno, hay que hacer esta aclaración
es que en los últimos años, como viene evolucionando el balonmano en su juego, también lo ha hecho en la portería, a tal punto que vienen surgiendo otro tipo de escuelas que vienen adaptándose a esas tradicionales. En este momento, la más usada en nuestro continente es la escuela española, la cual ya veremos la diferencia entre las tres, ¿cierto? Ahora me pregunto, ¿en Colombia tenemos una escuela? O sea, hasta donde yo he trabajado y como yo he venido trabajando, creo que no la tenemos. Y me surgen otras preguntas. ¿Cómo trabajamos nuestros porteros? O sea, estamos direccionados a a un buen trabajo de portería en el país. Tenemos una guía de cómo entrenarlos. Las escuelas que usamos o las ideas que nos llegan para entrenar los porteros, las ajustamos a las condiciones que tienen nuestros porteros. Y también no tenemos una caracterización, y creo que eso es lo más importante, caracterizar los porteros que tenemos. Y creo que nosotros no hemos hecho ese trabajo. Sabemos que los porteros altos en nuestro país escasean, pero los porteros bajos, ¿cómo nos llegan? Nos llegan flacos, nos llegan gordos, cómo los tenemos y cómo los trabajamos. Entonces, ahora sí, empezamos a ver las diferencias entre las escuelas y empezamos por esta enseñanza en la categoría base infantil y empezamos así. La escuela nórdica, en esta categoría, empieza una preparación física basada en la coordinación. Son porteros a los que les empiezan a trabajar la coordinación para que después esa coordinación motriz que tienen con esa coordinación motriz sea más fácil enseñarle los movimientos, ¿cierto? Unas técnicas muy simples es simplemente que el portero sepa desplazarse dentro de la portería y adquirir una posición base. Y la táctica, como ellos la usan, ellos es dejar al portero en su hábitat y que pare, que sea consciente de cómo está parando y mire si por ese lado le está dando, sino que cambie, que él mismo descubra cómo debe ser su parada. La escuela yugoslava, por su parte, trabaja una preparación física coordinativa y con una agilidad gimnástica. Entonces, ellos empiezan a trabajar la coordinación, movimientos de gimnasia que les ayuden a las técnicas de los porteros y desde muy pequeños les empiezan a trabajar la técnica, que sean muy técnicos. Entonces, la escuela yugoslava se caracteriza por eso, por porteros que realizan los movimientos de manera casi perfecta, ¿cierto? La escuela española, al igual que la nórdica, trabaja unas técnicas básicas, pero ya cambia en la táctica. En la táctica ya los empieza a guiar y empieza a trabajar con tres estímulos, que, como les digo, más tarde veremos bien cuáles son esos tres estímulos. Y bueno, como me preguntaba yo, ¿en Colombia tenemos una escuela? No la tenemos. ¿Cómo trabajamos nuestros porteros de infantil? No lo sabemos. O sea, creo que es simplemente ponerlo en la portería, enseñarle unos movimientos y ya, que solucione. Entonces, mi propuesta para trabajar la base, para trabajar los infantiles en Colombia, en la preparación física, deberíamos trabajar una coordinación, una flexibilidad y una agilidad gimnástica como lo hacen los yugoslavos. Parece súper importante para el proceso de nuestros porteros. En técnicas, una parte básica y una parte libre. ¿A qué me refiero yo? Con paradas básicas, paradas arriba, abajo, a media altura, un posicionamiento y un desplazamiento en la portería correcto. Y la libertad va en el momento de la competición o del partido que juegan los chicos, que sean libres de ejecutarlos como ellos quieran. Obviamente los vamos a ir corrigiendo, les vamos a ir guiando, pero que ellos sean libres de parar como quieran en el momento de la competición, porque sabemos que en el proceso del aprendizaje, cuando el portero ya quiere muy bien el movimiento, ya le va a salir natural y en el momento de la competencia va a fluir ese movimiento. Entonces la idea es no presionar a nuestro portero para que haga el movimiento preciso en el momento de la competición, sino que ese movimiento salga libremente. Y en la táctica, trabajar igual que los españoles e igual que los nórdicos. Tener la táctica
y la enseñanza de los primeros 3 estímulos de la escuela española, y que el niño sea capaz de irlos aplicando en libertad. En la enseñanza en la edad cadetes y juvenil, los nórdicos, ¿qué hacen los nórdicos? Continúan su preparación física, mermando el tiempo en la planificación. Ya empiezan a trabajar unas técnicas más concretas a la portería, y en la táctica comienzan a trabajar la lectura de situaciones y las colaboraciones defensivas. Los yugoslavos, igual, su preparación física se mantiene igual, las técnicas las siguen trabajando, siempre van a trabajar la técnica. La táctica comienzan a trabajar algunos estímulos y comienza la búsqueda del portero del estilo. Cómo va a aplicar esas técnicas que ya está aprendiendo y que se están desarrollando, cómo las va a aplicar en la portería, que él mismo sea el que descubra. La española comienza a trabajar ya las técnicas más globales, la táctica le suma el cuarto, quinto y sexto estímulo. Acuérdense de esto que les estoy diciendo, más tarde lo vamos a ver. Y en la preparación física ya empiezan un trabajo de musculación. En Colombia, ¿cómo trabajamos nuestros porteros cadetes? Lo mismo, no es claro, no tenemos idea de cómo los trabajamos ni en qué nos basamos. Incluso muchas veces el portero de mayores, de juvenil y de infantil trabaja de la misma manera. Y creo que ahí nos estamos equivocando. Entonces, mi propuesta en la preparación física: coordinación, flexibilidad, agilidad gimnástica y empezar el trabajo de fuerza. ¿Para qué? Para prevenir lesiones, para fortalecer las articulaciones que se van a ver muy